como personas con discapacidad, lo hemos venido exigiendo. Pero no por capricho, sino porque está en la Carta Magna y está en la Ley Orgánica de Discapacidades. Lamentablemente las autoridades han hecho caso omiso de esto. Y es por eso que nosotros hemos formado este frente. Y también aquí yo debo agradecer a un grupo de asesores jurídicos que nosotros tenemos ahora, los cuales no nos cuesta ni un solo centavo, y de hecho quiero manifestarles a todas las personas con discapacidad que tengan problemas laborales de despidos intempestivos, que estén violentando los derechos, se acerquen a las oficinas. Tenemos a la doctora Elizabeth Naveda, la doctora Raquel Morante, el abogado Stalin Ramos y el abogado Marco Freire, que son los profesionales en derecho que nos están apoyando jurídicamente. Y eso yo debo públicamente agradecerlos, porque no nos están cobrando ni un solo centavo y tampoco cobrarán en todo el proceso que ellos hagan dentro de lo que es defender los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros nos hemos puesto este reto de salir adelante, porque como yo dije anteriormente, en Pastaza no se da el espacio a las personas con discapacidades que se debe dar. Solamente quedan lindas palabras escritas en un papel, pero nada ejecutadas. Y entonces es momento que nosotros ya debemos tomar otras medidas para que podamos nosotros ser respetados en la inserción laboral. Se habla de un 4% que no se cumple en algunas instancias. Y es por eso que nosotros hemos hecho el manifiesto que será entregado a cada una de las autoridades de la provincia, al señor gobernador, para que dé a todos sus directores. Lamentablemente, debo decirle que hablé con el señor gobernador hace tiempos atrás, ya más de 3 meses. Con él llegamos a acuerdos para que se cumpla la inserción laboral, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta. Y eso lo digo públicamente y lo puedo mantener, porque siempre hay que hablar con la verdad y decir las cosas de frente. ¿Sí? Hemos venido con Eduardo haciendo una lucha en la cual nosotros hemos sido bastante criticados por este tipo de actividades, que nosotros no tenemos ningún afán económico, sino únicamente como personas con discapacidad sentimos lo que el resto siente. Una cosa es nosotros ser personas con discapacidad y otra cosa es que otros traten de entendernos a nosotros, cosa muy diferente. Y es por eso que yo quiero nuevamente insistir que este manifiesto que será llegado a todas las autoridades de la provincia tenga los oídos que deba tenerlo. Y de aquí le vamos a pedir también a la doctora Yajaira Curipayo, que ha sido un apoyo fundamental, que nos ayude a dar seguimiento de este manifiesto, para que se cumpla lo que tiene que hacerse. También te tiene que dar lo que dice el presupuesto del 10% para personas con discapacidad en todo lo que son los campos, ¿sí?, del presupuesto participativo. Eso también nosotros lo vamos a dar seguimiento, no como persecución, sino porque es un derecho que nos asiste a nosotros. Entonces, darles nuevamente la bienvenida, agradecerles y les dejo en las palabras del compañero Eduardo López. Dentro del Frente de Defensa de Derechos hemos estado trabajando alrededor, más allá de unos 6-7 años, con el tema de rescatar y hacer valer la normativa constitucional, la Ley Orgánica de Discapacidades y la aplicación de ella. Es bastante funesto que todavía tengamos que estar velando porque se cumpla, estar atrás molestando a las autoridades para que hacerse cumplir, tal vez viendo malas caras de algunas de ellas, pero el tema es que se lo hace no con un afán personal, sino con el afán de que se respete el derecho de todos, porque dentro de una sociedad inclusiva el derecho es para todos. Y hay estos espacios de personas con discapacidad que pertenecen al sector vulnerable que se necesita hacer. Dentro de esto hemos estado buscando y agradecemos ahora a todos los que estamos conformando hoy en día el Frente de Defensa de Derechos. Tenemos asesores jurídicos, está acá la doctora Yajaira Curipayo con nosotros también, a pesar que siempre ha estado trabajando en este tema. Recuerdo yo que tuvimos algunas ya procesos judiciales a favor de personas con discapacidad por derechos vulnerados laborales,
y han pasado algunos años en algunos casos, pero siempre se tuvo la razón, y es por eso que este manifiesto, más allá de ser una pelea, de buscar algún tipo de confrontación con la autoridad, este manifiesto es un pequeño recordatorio de que existen normativas y de que también esperamos la contestación, la respuesta de las autoridades competentes, de las que se les llegará, para saber si se cumple o no el 4%, para saber qué están haciendo por cómo es cumplir la legislación vigente. Y para hacerles entender también que existen, tal vez el desconocimiento a veces es la causa de algunas cosas, entonces queremos ser bastante orgánicos, llegar a las instancias pertinentes y esperar la contestación de ellos puntual y que se logre un fin, que no se vaya a ver esto como una especie de pelea más bien, sino que se vea un trabajo conjunto, que seamos nosotros esa parte de nexo de autoridades con estos derechos que están siendo vulnerados y poder trabajar de la mano, nada más. Yo creo que en esta parte técnica... Personas con discapacidad, pero también con Defensoría del Pueblo tenemos el grupo de defensores de derechos humanos. Soy una activista por los derechos humanos y de la naturaleza, y en ese contexto he apoyado este proceso para el manifiesto que hoy está presentando el grupo y el Frente de Personas con Discapacidad. Nosotros hemos tomado en cuenta la base legal que existe en la Constitución, que es el marco legal máximo que rige todos los destinos de nuestro país y de las instituciones públicas y privadas. Es importante tomar en cuenta que en la Constitución actual del 2008, en su primer artículo se expresa que el Estado ecuatoriano es un Estado de justicia y derechos. Y eso tenemos que hacerlo efectivo en la práctica, y se asienta también en el marco legal secundario, en la Ley de Discapacidades, que justamente en su artículo 47 expresa lo siguiente: inclusión laboral. El empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contar con un mínimo del 4% de personas con discapacidad en labores permanentes. Este es el marco legal que estamos tomando en cuenta en el manifiesto, pero fundamentalmente debemos regirnos a lo que expresa la Constitución en el número 1 del artículo 3, que nos expresa lo siguiente: como deber primordial del Estado es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos y en ella establecidos y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados en el Ecuador. De igual manera, hay que tomar en cuenta en el artículo 11... Hacemos eco de las palabras y del manifiesto que se ha preparado para ser entregado a todas las instituciones públicas, autoridades, e incluso no solamente en cuestión pública, sino también a las instituciones privadas, donde que existen personas con discapacidad que muchas veces están en situaciones laborales muy precarias, desde el tema de desigualdad en los pagos mismo que se les hace a ellos por estar en el sector privado, que es un tema menos regulado. En este sentido, como ya lo dijeron las personas que me antecedieron con la palabra, la Defensoría del Pueblo ha venido realizando un trabajo muy fuerte con respecto a la restitución de derechos de personas con discapacidad. Esto data de situaciones que han sido en primera instancia denunciadas a la Defensoría del Pueblo y que en su momento oportuno se hizo las investigaciones referidas en diversas instituciones del Estado. Tenemos el caso Robalino, tenemos el caso Silva, el caso Paredes, así como también otros casos de personas con discapacidad auditiva, las mismas que estuvieron en algún momento en el Consejo Provincial y que se logró restituir no con una sentencia judicial, sino más bien con diálogos y con una decisión política en aquel momento de quienes lideraban estas instituciones. Para ello, nosotros, en el marco de competencias de la Defensoría del Pueblo, que establece que dentro de nuestras atribuciones está sobre todo el trabajo y la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, así como también esa responsabilidad que nos da la misma ley como la Ley de Discapacidades a la Defensoría del Pueblo, nosotros seguiremos con ese trabajo en conjunto, porque la mejor manera de que podamos hacer exigibles esos derechos es ese trabajo que hemos venido realizando con las
personas que desde su compromiso por ser personas con discapacidad y de aquellas que trabajan en el activismo de derechos humanos, se puede ir generando política pública que de una u otra manera nos ayude a que el Estado a través de sus instituciones pueda cumplir con aquellos procesos que se necesitan para que aquellos derechos laborales sean tutelados.